Hola compañeros y compañeras, el día de hoy les quiero hablar de un tema muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de adquirir nuestras caretas. Nosotros adquirimos una, ya les voy a enseñar cuál careta adquirimos, qué deben de tener en cuenta ustedes a la hora de comprarla, que el proveedor nos ofrezca realmente lo que dice la caja o el manual de servicio. Hay que estar muy atento a ello ya que pues, es algo muy primordial a la hora de hacer nuestro trabajo. Listo, ya vamos a mirar qué careta compramos. Bueno muchachos, esta es la careta que nosotros compramos, las Waze 810. Vemos que en la caja nos dice que sirve para estos cuatro procesos: MIG-MAG, MMA, proceso TIC y corte por plasma. Algunas caretas en el mercado solo sirven para MIG-MAG y MMA. Esta sirve para los cuatro procesos. Vamos a ir acá a la otra tabla, que es donde está lo más importante, lo que les quiero enseñar, y es este punto: el tiempo de respuesta de esta careta es de 1/30.000. Entonces, ¿qué pasa con este tiempo de respuesta? Ese tiempo de respuesta es la velocidad a la hora de apagarse nuestra careta al censar el arco eléctrico o los rayos UV antes de llegar a nuestras vistas. Hay en ocasiones que en el mercado encontramos caretas que vienen desde 1/3600. Eso es una velocidad muy lenta y por ende vamos a tener irritados los ojos o a veces hasta dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque la careta no nos está protegiendo, muchachos. Entonces hay que tener en cuenta muy bien este dato y a la hora de comprar la careta averiguar con el proveedor qué velocidad de respuesta tiene la careta, ya que algunas no lo tienen marcado en sus cajas. Habría que destapar y que nos muestren o nos enseñen el manual de usuario de la careta. Entonces muchachos, como recomendación, siempre que van a comprar esta careta, como mínimo que sea 1/20.000. Es lo mínimo que se puede usar las caretas, el tiempo pues de respuesta, para que no suframos afectaciones en nuestras vistas, podamos trabajar cómodamente. En largos tiempos de trabajo es donde se va a notar este tema, ya que vamos a tener los ojos irritados, como si hubiéramos visto el arco sin careta, muchachos. Entonces hay que tener muy en cuenta este tema. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que la careta traiga la batería externa que se pueda cambiar. Es muy buena opción, ya que algunas caretas vienen selladas y no se pueden cambiar. Entonces exijámosle al proveedor o al que nos la está vendiendo que nos dé un manual de servicio, porque todo producto debe tener un manual de usuario. Entonces ahí podemos entrar a ver. Ya les voy a enseñar el manual de usuario de esta careta, que también tiene una tabla muy interesante. Entonces ya vamos a pasar a verla. Bueno, este es el manual de servicio o de usuario de las Waze 810. Entonces aquí podemos abrir el manual, nos dice pues todo lo que tiene, lo que trae, cómo armarla, nuestro cabezal, cómo regularlo, cómo quitar el lente para hacer el cambio de los protectores, donde trae la batería. Aquí es donde les digo que se puede cambiar la batería, entonces es muy fácil. Cómo se maneja. Aquí tenemos lo mismo que venía en la caja, lo que trae la careta. Aquí nos dice también el tiempo de respuesta, 1/30.000. Y por acá trae otra tabla que nos dice los amperajes o los números de vidrio que podemos utilizar en ciertos amperajes y en ciertos procesos. Aquí le pueden tomar pantallazo, eso es muy útil. Y este es el manual de usuario de las Waze. Ya vamos a mirar acá cómo es la careta. Aquí la vemos. Aquí trae su pantalla, los botones de manejo, trae sus botones, cómo funciona. Aquí podemos zafar este arnés, que es la que la sostiene el lente. Y aquí ya pueden observar, la visión es un poco más amplia, es muy bacana. Y acá ya sale el lente, zafan estos pines. Aquí trae dos y aquí trae dos. Entonces ahí ya pueden observar el lente. Le voy a poner pausa al video y la voy a desensamblar de esa parte para que vean dónde está la pila. Listo, aquí vemos dónde viene la pila. Viene en esta esquinita como lo mostraba en el manual. Es sino jalar y sale nuestra pila, se cambia y listo. Ahí también en el manual está la referencia de la pila para que la compren. Aquí está todas las funciones, es muy sencillo.
Aquí escogemos la función, la sensibilidad, el número de vidrio, y acá están las flechitas para subir y bajar el número que queramos utilizar, o sea lo oscuro. Viene hasta 13 y vemos acá el delay, que es el tiempo que ella dura apagada o oscura, y luego se enciende otra vez, vuelve a aclararse. Entonces entre más alto sea, pues se va a demorar más tiempo en estar oscura. Listo, viene hasta 9. Entonces es mucho tiempo, ya de pronto lo podemos dejar en un término medio. En 4 está bien. Aquí podemos encontrar también para cambiar para corte, ahí aparece cut, y para pulir green. Listo. Y well, que es cuando vayamos a soldar. Acá en cut tenemos un vidrio igual hasta 8, y lo tenemos desde el 5, que ya es algo más claro, que es para el corte por plasma, y hasta 8. Listo, ya depende del amperaje que estén utilizando, o si está muy claro pues lo suben hasta el 8. En esta parte pues vamos a pulir o a cortar, entonces ahí nos aparece green. Listo, ahí sí ya no hay nada que moverle, simplemente ya no se va a apagar, se va a ver clarita, y podemos hacer los cortes, todo lo que queramos hacer con la moladora o pulidora. Y bueno muchachos, esto es todo por hoy. Ojalá el video sea de mucha ayuda, que tengan muy en cuenta el tema del tiempo de respuesta, y nos estamos viendo en próximos videos.